Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que tú estés viendo este video. Me presento, soy Juan Diego Dávila Rodríguez de la Universidad Tecmilenio Campus Guadalupe. En este trabajo les hablaré acerca de la Gran Guerra Fría, en la cual remonta desde 1947 hasta 1991. La Guerra Fría. Para empezar, tenemos que tener un concepto base, una idea algo establecida, por así decirlo, y le intentaré explicar a lo mejor que pude, ya que lo hice con información verídica y importante acerca de diferentes sucesos. Entonces, empecemos. La Guerra Fría giró en torno a la rivalidad existente entre los países de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominada URSS, y cuya rivalidad comenzó al haber dado fin a la Segunda Guerra Mundial y sirvió de motivación para fortalecer sus poderes hasta convertirse en dos grandes potencias mundiales. Este conflicto nunca llegó a ser declarado oficialmente, por así decirlo. Fue algo así más bien como una pelea X o informal, si lo quieren decir, la cual tuvo una duración muy larga, cerca de 45 años aproximadamente. Una de estas razones por las cuales también provocó fue el hecho de que Hitler se viera derrotado junto con sus ideales, pues ya había perdido por completo la razón y credibilidad para mantener su unión con la URSS, al no existir algún enemigo en común. Como se puede apreciar, una de las palabras clave en la guerra es el hecho de fría. La Guerra Fría es ese concepto clave, y esta se debe a que, como mencioné anteriormente, este conflicto entre el modelo capitalista liberal manejado por los estadounidenses y el modelo socialista o comunista manejado por los soviéticos nunca llegó a convertirse en un armado directo y abierto entre ambas naciones, ya que se temía de los resultados catastróficos que estos pudieran generar. Se temían por grandes cosas, pero sobre todo por los recursos letales de ambos bandos. Como ejemplo podemos decir que eran las armas nucleares, que era algo que ya se había visto antes, debido a que Estados Unidos ya había lanzado sus bombas a Japón, que fueron una de las grandes atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo muy notorio y que realmente perjudicó de cierta forma a Japón. Entonces, como ya decía anteriormente, cada uno de estos bandos tenían arsenales nucleares tóxicos, altamente peligrosos, y no solo para estos mismos, ya que existía la posibilidad de dañar a terceros y llevarnos a una escala nuclear. Esta definición significa una destrucción total debida a una guerra nuclear. Para tener más claro todo lo que se estaba dando en esta situación, podemos tomar algunas referencias de las guerras protagonizadas por Vietnam y Corea, en donde uno nunca tomó acción directa contra otro, sino más bien solo fueron actos con efectos indirectos. Ahora que ya tenemos la idea, la base, el conocimiento, y que se tiene el contexto de lo que se tratará toda esta investigación, pasaré a comentar los aspectos positivos o negativos de las ideologías de estos grandes rivales, de estas potencias mundiales de aquel entonces. Empezaremos con algo más sencillo, algo más fácil de entender, que son los sistemas económicos.
En parte de esta guerra lo que más sobresalía y daba de qué hablar eran los sistemas económicos que se planteaban desde ambos lados. Incluso actualmente continúa la discusión acerca de cuál sistema es mejor y sus motivos. Para una mayor comprensión comentaré acerca de las características esenciales y cómo estas fueron desenvolviéndose. El sistema capitalista, manejado por Estados Unidos, mencionaban que el ser humano mira solo por su propio interés, beneficio y satisfacción de necesidades, por lo que consiste en una serie de políticas y reglamentos con base económicos en donde toda persona física y moral privada de negocios se enlaza con el libre mercado mientras llevan a cabo sus ruinas diarias operativas como intercambio de bienes y servicios y así obtener un mejor beneficio, razón por la que fueron creadas. Una mentalidad capitalista maneja conceptos de consumismo y propiedad privada utilizados por Estados Unidos, la celebración de la diversidad y fomentar el consumismo, es decir, la acumulación de objetos y servicios necesarios para la vida básica. Este sistema fue propuesto por Milton Friedman, Adam Smith y John Maynard. El sistema socialista manejado por los soviéticos establece que el ser humano nació con la intuición o la habilidad de ser bondadoso por naturaleza y cuyo deseo de querer apoyar se ve corrompido por las presiones sociales y factores externos que consideran aún más importantes, por ejemplo, el dinero y el poder. En la actualidad, este sistema querido y odiado a todos, sobre todo porque existen muchos que se aprovechan al momento de adquirir algún bien. Este sistema surgió como contribución igualatoria de elementos como la riqueza, la propiedad y la administración estatal de acciones operativas realizadas para la obtención de productos. Una mentalidad socialista apoya y es apoyado por la comunidad que lo rodea, manteniendo un control económico y un mismo poder social entre todos para lograr una estabilidad social. Estas personas miden y usan con cautela los recursos de los que disponen. Se le es muy asociada con la búsqueda del bien común. Este sistema fue propuesto por Karl Marx y Friedrich Engels. Ahora, ya que tenemos este pequeño breve descanso para despejar las ideas, la mente, podemos seguir con información aún más valiosa de la que te estoy proporcionando a ti, compañero que me estás viendo o maestra que me estás viendo, la cual es difícil llegar a una conclusión grupal sobre qué está bien o qué está mal, ya que cada uno tiene su punto bueno, su punto malo. Así que no habrá una respuesta buena o alguna respuesta mala. Nos encontramos con mi compañero Juan José, profesor de historia de 32 años de edad, que nos hablará acerca de la Guerra Fría. Primera pregunta, Juan José. ¿Qué países fueron líderes mundiales durante este periodo? Estados Unidos y la ya extinta Unión Soviética. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Porque la Unión Soviética trataba de inculcar su ideología socialista hacia el resto del mundo, cosa que a Estados Unidos no le pareció muy bien y terminaron peleados. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Pues puedes encontrar a los países que formaron parte en la Segunda Guerra Mundial, como Luxemburgo, Hungría, Gran Bretaña, pero un escenario muy importante fue Cuba, donde se desarrolló un conflicto, o la mayor parte del conflicto, el conflicto más grave. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría?
Bueno, pues todos tenían miedo, ya que los armamentos que se manejaban eran armamentos muy pesados, pero la gente pues vivía con un miedo severo a una tercera guerra mundial. Y una de las últimas preguntas, o la última pregunta mejor dicho, ¿con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Pues puedes encontrar tus armamentos usuales, rifle de asalto, AK-47, F4 Phantom, pero se destaca mucho por el principal uso de armamento nuclear, con el cual las dos naciones contaban. Muchas gracias, Juan José, por acompañarme en este momento, en esta pequeña entrevista, te lo agradezco. De nada, Popo. Después de ver todo esto, dejo mi opinión personal y en mi opinión creo que tuvimos la suerte de que más bien haya sido una pelea muy indirecta, que a pesar de que haya durado tanto, no nos afectó de gran forma, porque ya si esta se llega a desatar de alguna forma directa, ya estuviéramos hablando tal vez de alguna tercera guerra mundial, de algún otro acto histórico que dejaría una huella en toda la historia. Esta sería la tercera guerra mundial y esto se da por pelea de ideas, más que nada, eso es lo que puedo decir. No tenían esa misma mentalidad y de ahí surgió esta pelea que, a pesar de que afectó a otros países de forma injusta, al final no tuvimos que sufrir tanto, y eso es algo que agradezco, porque ambos estaban muy bien de armamento, tenían tanto armas nucleares, soldados a su favor, gente que los apoyaba y algunos de los países que se habían unido junto a él. Y para terminar con esto, mencionaré a algunos de los países que adoptaron el socialismo. Se podrían mencionar China, Chile, Corea del Norte, Rumania, Egipto, Dinamarca, entre algunos otros, y del régimen capitalista se pueden mencionar España, Brasil, México, Rusia, Corea del Sur, India y bastantes otros más. Esto es todo. Muchas gracias por haber visto este video, que a pesar de que fue algo largo, es bastante interesante y realmente disfruté mucho haciendo esta actividad. Sin nada más que decir, adiós.